Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias a Dios, una vez más nos estamos encontrando en este día miércoles para seguir finalizando la historia del gran apóstol Pablo. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, hermanos, elevando una oración a Dios, dándole gracias por todas las cosas y agradeciéndole por permitirnos una vez más encontrarnos de esta manera. Oremos, mis amados hermanos. Amado Dios, una vez más que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia tú permites que un día más nos encontremos, bendito Dios, a través de este medio, para que de una u otra forma tu palabra, Señor, siga siendo predicada y siga siendo sembrada en cada corazón. Permite, Señor, que esta palabra llegue a los corazones que lo necesitan, amado Dios, y que alimente nuestra fe. Y que nosotros, Señor, nos pueda inspirar esta historia del apóstol Pablo, un hombre, Señor, que te amó tanto y que entregó su vida, Señor, a tu servicio. Bendito Dios, gracias por este siervo tuyo que lo usaste en gran manera para que tu palabra llegue, Señor, hasta nuestros días. Y mientras tú tardes en regresar, esta palabra seguirá llegando y salvando a las gentes, amado Dios, que creen en ti, bendito Señor Jesús. Gracias, amado Dios, bendice nuestra patria, nuestro Perú, bendice nuestras autoridades, bendito Dios. Dios Todopoderoso, nuestro presidente, sus ministros. Bendito Señor, Dios mío, ten misericordia, Padre. Guía las riendas de nuestra patria, bendito Dios. Bendice cada rincón de nuestro suelo peruano. Oh Dios, oramos por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bendito Dios, que ella termine, Padre, y que haya paz en el mundo, bendito Dios, y que tu palabra bendita siga siendo predicada, porque es la única que cambia a la gente, que cambia los corazones. Amado Dios, gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus preciosas manos y nos encomendamos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos instruya en esta noche. Háblanos a través de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, mis amados hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con esta historia del apóstol Pablo. Amados hermanos, él había dedicado toda su vida, había dejado todo lo que él había conseguido. Él era un hombre muy instruido, él era un hombre muy educado. Dice que estudió a los pies de Gamaliel, el mejor educador de ese tiempo. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre inteligente, instruido, capacitado. Pero todo lo dejó, y sus conocimientos, su fama, su prestigio, todo lo que él obtuvo en esta tierra, lo dedicó al servicio de esa nueva fe que él había descubierto a través de Jesucristo, amados hermanos. Entonces, pues él dedicó, como se dice, se entregó tanto, enfrentó peligros de muerte, encarcelamientos, naufragios, peligros de toda índole y de toda clase. Y ahora él ya está a punto de terminar, si se quiere decir, ese ministerio aquí en la tierra. Él es consciente que ya está terminando, que ya su ciclo de él llegó a su fin, y ahora encargará este grande ministerio. Amados hermanos, ¿a quién? ¿A quién creen ustedes, amados hermanos, que el apóstol Pablo dejará para que siga sus huellas, sus pasos, para que siga con la misión que él tenía de llenar todo ese continente con el evangelio? ¿Sería capaz de dejar a uno de sus colaboradores? Tenía muchos él. Pero, amados hermanos, el apóstol Pablo lo elegirá a Timoteo, a este joven que le agarró tanto cariño, que siempre en sus epístolas él se refiere a Timoteo como su hijo en la fe, como un hijo, así como un padre quiere a un hijo. No sabemos si el apóstol Pablo tuvo hijos. La palabra de Dios no nos cuenta. Muchos creen que él fue soltero, otros dicen que fue casado. No lo sabemos, hermanos, no nos cuenta la palabra. Pero a Timoteo le agarró un cariño así como un padre quiere a un hijo. Porque esa era la diferencia de edades, ¿no? Le doblaban edad a Timoteo. Por lo tanto, pues él, amados hermanos, a pesar
de que lo conocía tanto a Timoteo, las limitaciones que tenía Timoteo. Sin embargo, él lo está poniendo en lugares de mucha responsabilidad a Timoteo. Miren, vamos a ver más o menos el perfil que tenía Timoteo. Y el apóstol Pablo lo tenía en mente de ponerlo a él como su sucesor. Aceptaría ese grande reto. Si para aceptar la iglesia de Éfeso estaba tan ansioso, tan preocupado Timoteo. Y ahora cuando el apóstol Pablo lo quiera dejar, amados hermanos, para que él continúe ese reto que tenía el apóstol Pablo, vamos a ver el perfil que tenía Timoteo. Vamos a recordar, porque ya sabemos cómo era Timoteo. Timoteo, amados hermanos, según 1 Corintios 16:10, nos dice que Timoteo era tímido y temeroso por naturaleza. Así era él, tímido y temeroso por naturaleza. Mira lo que dice en esta porción de la palabra en 1 Corintios 16:10, dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Así les dice el apóstol Pablo a los corintios. Mirad, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él es muy asustadizo y es muy tímido. El apóstol Pablo lo conoce a Timoteo, cómo se expresa de él. Luego le dice, Timoteo aún no tenía ni siquiera 40 años. Él era de apariencia juvenil. Así era Timoteo. Todavía no tenía ni, como les vuelvo a repetir, ni llegaba a los 40 años. Tenía una apariencia juvenil. Probablemente no tenía la apariencia de un hombre maduro, apto para asumir tremenda posición. Porque le escribe el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12, le dice: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque él tenía una apariencia muy juvenil, porque realmente era joven. Y entonces, ¿qué otra característica tenía Timoteo, hermano? Estamos recordando las características que tenía este joven Timoteo. Tenía una salud quebrantada. Él no era un jovencito sano. Tenía una salud muy quebrantada y seguramente que por ser así, con esta deficiencia en su cuerpo físico, habría perdido muchos días de trabajo. Porque cuando uno está enfermo, no puedes trabajar. Y el apóstol Pablo le escribe y le dice: ya no bebas agua, Timoteo. Ya no bebas agua si no usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo: no bebas agua, tómate un poco de vino, a causa de tus problemas, de tus enfermedades estomacales. Miren cuántas deficiencias estamos viendo en este joven Timoteo. Cuántas deficiencias. Y a pesar de todo, el apóstol Pablo está pensando delegarle esa tremenda responsabilidad a Timoteo. Luego, Timoteo también tenía emociones superficiales. Quizás no sea el del carácter de un ejecutivo digno, porque le dice, acuérdense cómo le escribe: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Él era de emociones superficiales y las manifestaba. En 1 Timoteo 1:4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Eso le dice Timoteo. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Ya? Luego, Timoteo, otra característica que encontramos en este joven: poco gusto por los riesgos. Mucha inseguridad en Timoteo. Y el apóstol Pablo le escribe y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Eso le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, porque lo conoce. Él dice: poco gusto por los riesgos, mucha inseguridad en Timoteo. ¿Qué otra cosa, qué otra característica en Timoteo? Inmaduro, poco preparado para las responsabilidades más altas. Y le escribe el apóstol Pablo y le dice: huye también de las pasiones juveniles. Le aconseja así el apóstol Pablo, porque les vuelvo a repetir, él conoce quién es Timoteo. Bueno, aquí tenemos a Timoteo, amados hermanos. ¿Y por qué el apóstol Pablo lo está escogiendo a este jovencito con tantas limitaciones
para semejante responsabilidad? Porque el apóstol Pablo, a pesar de que sabe de sus deficiencias de Timoteo, también reconoce sus cualidades. ¿Qué cualidades tenía Timoteo? Vamos a ver, así como hemos visto las deficiencias de Timoteo, ahora veremos a grandes rasgos las cualidades que tenía Timoteo, por las cuales el apóstol Pablo le está dando, hermanos, esta tremenda responsabilidad. Miren, Timoteo, el apóstol Pablo dice en Romanos 16:21, a Timoteo lo menciona como Timoteo mi colaborador. Timoteo mi colaborador. Luego dice en 1 Corintios 4:17, Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Cómo resalta esas virtudes en Timoteo? Él es mi hijo amado y fiel en el Señor. Ahora en 1 Corintios 16:10 dice, Él hace la obra del Señor así como yo. Cualidades de Timoteo. Él hace la obra del Señor así como yo. Lo ponía a la misma altura de él, hermanos. Imagínense. Luego dice en Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Filipenses 2:20. Cuando le escribía a los filipenses, el apóstol Pablo así se expresa de Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Si Timoteo es como que sería yo mismo, decía el apóstol Pablo. Miren, hermano, luego le dicen, 1 Tesalonicenses 3:2 le dice, envíanos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Así les decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses. A los filipenses les decía, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea que el apóstol Pablo a Timoteo lo tenía en muy alta estima, a pesar de tantas limitaciones, pero él resalta aquí sus cualidades de Timoteo. Luego dice, en 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Y 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, con ese pergamino que el apóstol Pablo tiene de Timoteo, él dice, él es capaz, a pesar de sus limitaciones, de aceptar semejante reto. ¿Cómo considera ahora eso de dejarle a él el negocio de predicar el Evangelio? ¿Cómo consideramos ahora, después de saber las virtudes de este joven Timoteo? Pablo tomaba muy en cuenta la fidelidad y la entrega. Dos características tan importantes, hermanos, que tenía Timoteo: la fidelidad y la entrega. Al apóstol Pablo no le gustaba la gente cambiadiza. Acuérdense de Juan Marcos, cuando en su primer viaje misionero de medio camino se regresó. Y eso al apóstol Pablo le fastidió mucho. En cambio, Timoteo, a pesar de tantas limitaciones que él tenía, él nunca desertaba. Él permanecía fiel, él permanecía leal. Eso es lo que el apóstol Pablo valora en este joven Timoteo. Porque se expresa así el apóstol Pablo. En 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas, un colaborador de él también, me ha desamparado, amando a este mundo. Fíjese, el apóstol Pablo está mencionando a otro colaborador y dice, él me ha desamparado, amando a este mundo. Gente que no son fieles, gente que no son entregados a la causa. Y en cambio Timoteo, él sí era un hombre fiel y entregado. Y dice, hablando de su juicio preliminar en Roma, Pablo dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Él, amados hermanos, el apóstol Pablo está dando fe aquí, diciendo que nadie ha sido tan fiel y tan leal como Timoteo. Habla aquí de
de sus colaboradores que lo abandonaron, unos por amar este mundo, otros lo desampararon cuando él estuvo preso. ¿Por qué? Porque Timoteo no estaba ahí, porque estaba en Éfeso. Ahí lo dejó el apóstol Pablo. Y él da fe y da cuenta y dice, nadie ha sido tan fiel y tan leal como lo es Timoteo. ¿Ah? Timoteo no era un desertor, él era fiel y era leal. Y recuerden que cuando él le encarga a Timoteo que enseñe a hombres fieles e idóneos y leales para que sigan transmitiendo el mensaje del Evangelio. Él encarga, hermanos, a hombres fieles que también puedan transmitir este mensaje que el apóstol Pablo está transmitiendo y que también Timoteo lo transmite y le dice, esto enseña a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros, pero hombres fieles, leales, no cambiadizos, no que un día están y mañana no. Esa clase de personas al apóstol Pablo le fastidia. Y eso es, amados hermanos, debe ser en nosotros también una virtud, la fidelidad y la entrega, en lo bueno, en lo malo, en todo tiempo. Cristianos en lo bueno, cristianos en lo malo, cristianos siempre. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos queridos, está destacando en Timoteo y le dejará tremenda responsabilidad porque reconoce sus virtudes a pesar de tantas deficiencias de Timoteo. Muy bien. Entonces, pues, toda la segunda carta de Pablo a Timoteo está llena de advertencias sobre los sufrimientos que tendrá que enfrentar aquel que entregue su vida para servir a Jesucristo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, él le advierte cómo va a ser su vida. Él no le está dando, que te digo esto, falsas expectativas, ni que vas a ser muy feliz y que todo te va a ir bien y que todo va a ser color de rosa. No, él está diciendo, mira cómo le escribe. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio. En 2 Timoteo 1:8, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esas eran las palabras del apóstol Pablo dirigidas a Timoteo. No le estaba dando falsas expectativas. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todas estas palabras están en 2 Timoteo 1:8, 2:3, 3:12. Ahora en 2 Timoteo 4:5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Entonces el apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo la verdad, lo que va a significar, amados hermanos, servir a Jesucristo. No todo va a ser felicidad y placer y risas y música y danza, no. Le dice, padece aflicciones, soporta, Timoteo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Le está diciendo, hermanos, las verdades, lo que Timoteo va a tener que enfrentar cuando él dedique su vida a esta causa del Evangelio. Entonces dice, pero nosotros podríamos decir que Timoteo nunca sufrió persecución. No encontramos eso en la palabra de Dios en ninguna parte donde diga que Timoteo fuera perseguido personalmente. No hemos encontrado todavía. Es cierto que enfrentó muchas presiones, enfrentó muchas dificultades, pero no encontramos en la palabra que nos cuente si Timoteo alguna vez fue perseguido, fue como el apóstol Pablo apedreado, fue encarcelado, o fue, ¿qué te digo? No encontramos ese tipo de sufrimientos que nos cuente la palabra de Dios de Timoteo. Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, está haciendo una lista de todos sus sufrimientos que él enfrentó. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda las cosas que yo he enfrentado. Mira, ahí le cuenta, le dice,
5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Eso fue lo que enfrentó el apóstol Pablo. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, recuerda las cosas que yo he enfrentado. 5 veces me azotaron, le dice. 3 veces he sido azotado con varas. Miren todo lo que aguantó el apóstol Pablo, hermanos. Una vez apedreado, ¿se acuerdan? 3 veces he padecido naufragios en el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, peligro de gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esa fue la vida del apóstol Pablo, hermanos, de este hombre valiente, valeroso. Todo eso enfrentó él. Y él está haciendo recordar a Timoteo. Le dice, Timoteo, todo eso hemos pasado. 2 Corintios 11, del 24 al 27, está lo que les acabo de leer. Todo lo que el gran apóstol Pablo, amados hermanos, todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ese es el costo del cristianismo. Ese es el costo de servir a Jesucristo. Uy, hermano, nosotros ¿qué hemos padecido? Hasta ahorita nada, ¿verdad? Nada. Pero sin embargo el apóstol Pablo está haciendo aquí un resumen de todo lo que él tuvo que enfrentar en su vida por servir a Jesucristo. Y ahora Timoteo tendría que enfrentar también lo mismo. Muy bien. Y el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, le está poniendo, como se dice, en la mesa todas las cartas. Y le dice, mira, Timoteo, vas a enfrentar problemas de diferente índole. Y le escribe y le dice, Pablo le anticipó a escribir contra las tendencias que aflorarían 1 o 2 generaciones después de Timoteo. Habrían maestros hipócritas, seducidos por espíritus engañadores, teniendo cauterizada la conciencia, enseñarían que el matrimonio es malo, que también era pecado comer ciertos alimentos, en otras palabras, que todo placer era pecaminoso. Eso van a venir maestros, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, maestros enseñando falsas enseñanzas. Eso, prepárate, Timoteo. Todo eso vas a tener que enfrentar, le dice. Todas esas cosas habrán hombres amadores de sí mismo, engañadores, impetuosos. Esa clase de problemas, Timoteo, vas a tener que enfrentar. Entonces, pues, en su segunda carta a Timoteo, Pablo trató otra vez sobre lo que estaba a punto de llegar. Según se lo revelaba el Espíritu Santo, Pablo veía tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Le dice, el amor de los hombres estaría mal orientado. Y de la misma manera que un cohete desviado, esa clase de amor sería muy peligroso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, los hombres se amarían a sí mismos y a sus riquezas más que a Dios. Eso le está advirtiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Tiempos peligrosos, Timoteo. No pienses que las cosas van a ser fáciles. Se te avecina, si yo he pasado todo lo que he pasado, tú vas a enfrentar problemas mucho más difíciles, Timoteo. Porque a medida, hermanos, que el tiempo pasa, el pecado aumenta, la maldad crece. Entonces, pues, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, entonces, como para ponerle tope a todo, él agrega que los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. En los posteriores tiempos, Timoteo, los hombres amarán más los deleites que al mismo Dios. Así va a ser, Timoteo. No creas que las cosas van a ser fáciles, no. Todo esto vas a tener que enfrentar, Timoteo. Vendrán falsos maestros, hombres hipócritas, engañadores, amadores de sí mismo, amarán más los deleites de la vida
que a Dios mismo. Todo eso vas a enfrentar, Timoteo. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, ya está pronto a ser ejecutado. Se cree, amados hermanos, que en el tiempo, más o menos en el año 66 después de Cristo, o a principios del 67 después de Cristo, el gran apóstol Pablo fue condenado a muerte y llevado unos pocos kilómetros fuera de la ciudad, donde fue decapitado. Más o menos se cree que fue en este tiempo, 66 después de Cristo o 67 después de Cristo. El gran apóstol Pablo, hermanos, fue condenado a muerte, sacado de la ciudad y lo decapitaron. Y no nos sorprendería, amados hermanos, que Timoteo quizás presenció el martirio del apóstol Pablo. Recuerden, él estuvo siempre al lado del apóstol Pablo. Cuando en Listra lo apedrearon y lo llevaron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto, ¿quién estuvo al lado del apóstol Pablo? Timoteo, hermanos, a pesar del peligro que significaba, porque la gente ahí lo hubiesen apedreado también a Timoteo, diciéndole que era su cómplice. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, el único que estuvo hasta el final fue Timoteo. Muchos estudiosos dicen que Timoteo estuvo presente cuando lo decapitaron al apóstol Pablo. Entonces, pues, así que no es conjeturar mucho pensar que Timoteo estuviera fuera de la ciudad de Roma en aquel día fatal en el que su padre espiritual llegó a su coronación o a su muerte. El apóstol Pablo dice a su coronación. Sí, Pablo acababa de escribirle a Timoteo, le decía estas palabras. En 2 de Timoteo 4, 6 al 8 le decía el apóstol Pablo a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas eran sus palabras finales que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Aún en el momento, amados hermanos, que él estaba escribiéndole a Timoteo, Pablo reconoció que los jueces de la tierra no eran justos. Así está diciendo, ¿no? Que los jueces de la tierra no eran justos, y nunca han sido justos los jueces de la tierra. Los jueces de la tierra le hacen justicia a aquel que tiene dinero, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo está reconociendo aquí, pero al mismo tiempo le dice: pero un día estaré delante del juez justo, que es la justicia personificada. Ahora, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, los jueces de la tierra no son justos, y nunca lo fueron. Hoy en día tampoco son justos los jueces de la tierra. Emiten justicia en base a sus intereses, en base al dinero que a veces reciben por debajo de la mesa. Pero un día, amados hermanos, todos, dice el apóstol Pablo, estaremos delante del juez justo, que es la justicia personificada. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cara pondrán esos jueces, amados hermanos, de la tierra, que nunca emiten justicia? En vez de decir palacio de justicia, debe decir palacio de injusticia, porque los jueces de la tierra no son justos, hermanos. Y miren, ¿y qué sería de Nerón, el que lo mandó a ejecutar al gran apóstol Pablo? Se dice, hermanos, que Nerón, quizás en el tiempo que lo ejecutaron al apóstol Pablo, él no estaría en Roma. Él estaría, amados hermanos, ¿qué te digo? Tocando la lira, divirtiéndose, participando en competencias, que realmente él dice, hermanos, que se ponía a enfrentarse a opositores que él elegía, a jugadores, atletas. Ese era como si se quiere decir, su hobby de Nerón. Y, hermanos, competía con diferentes atletas, y aunque estos atletas le ganaran a Nerón,
él les quitaba su premio. Porque él era tan malvado, tan injusto era este Nerón, hermanos. Y se cree que pues cuando el apóstol Pablo fue ejecutado, él no estuvo ahí. Entonces, pero él había delegado, si se quiere decir, la autoridad a otro de sus colaboradores, un hombre llamado, amados hermanos, Helio. Nerón había encargado a un advenedizo llamado Helio que administrara el imperio durante su ausencia. Y se cree, hermanos, que este hombre llamado Helio sobrepasó en maldad a Nerón. Era tal para cual, hermanos. Él era aún más malo y más cruel que Nerón, este Helio. De manera que no nos sorprende, hermanos, en nada de que el apóstol Pablo haya sido martirizado mientras Helio ocupaba la silla imperial. Eso se cree, amados hermanos, pero por órdenes de Nerón. Nerón y Helio, estos hombres, personifican al mismo demonio, al mismo diablo. Algún día, hermanos, se presentarán también delante de ese juez justo que habla aquí la palabra de Dios. Bueno, pues, el apóstol Pablo ya fue coronado, ya llegó a su meta. Él espera, que dice gozoso, hermanos. Fue decapitado, fue muerto el apóstol Pablo, pero él dice: yo espero la corona de justicia que me dará el juez justo. Y sigue diciendo: y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Esas fueron sus últimas palabras del apóstol Pablo. Él dijo: yo espero, ya llegué a la meta, he guardado la fe, acabé la carrera, he llegado a la meta, dijo el apóstol Pablo. Ahora me espera la corona que me dará ese juez justo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. También nos incluyó a nosotros, hermanos, porque un día estaremos delante de ese juez. Y ahora Timoteo. ¿Qué fue de Timoteo? Cuando el gran apóstol Pablo fue decapitado, ¿qué fue de Timoteo? ¿Habrá desertado? ¿Habrá continuado con el trabajo del apóstol Pablo? Miren, hay en un libro de la Biblia, es como el libro de los Hebreos, que no sabemos quién escribió este libro, hermanos. Muchos piensan que fue el apóstol Pablo, pero los estudiosos dicen que el libro de Hebreos no tiene la misma figura literaria que usó el apóstol Pablo en sus epístolas. Por lo tanto, creemos que no lo escribió el apóstol Pablo. Pero aquí en este libro, hermanos, en Hebreos 13:23, hay una referencia a Timoteo. En Hebreos, fíjese, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a verlos. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Decíamos que en la palabra de Dios no menciona en ningún lugar que Timoteo haya sido perseguido, que Timoteo haya sido flagelado, que Timoteo haya sido, torturado por predicar el evangelio, que haya sufrido persecuciones. Pero aquí, este versículo escondido en Hebreos 13:23 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Que acaso Timoteo estuvo preso? ¿Acaso después que lo ejecutaron al apóstol Pablo, lo metieron preso a Timoteo? Porque así dice este versículo, ¿verdad, hermanos? Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a verles. Está en esta epístola de Hebreos, menciona este versículo. Nadie sabe con seguridad quién escribió pues el Hebreos, no sabemos. ¿Dónde estaba el escritor cuando la escribió? Ni en qué ciudad, ni a qué ciudad la envió, no sabemos. El único contemporáneo mencionado por el nombre fue Timoteo. Así que obviamente él conocía al autor. Se supone que Timoteo conocía al autor. Es evidente que Timoteo haya sido liberado o soldado de algo, sin duda de alguna prisión. Ese es el versículo, amados hermanos, que nos da referencia
de que Timoteo, después de la ejecución del apóstol Pablo, también lo encarcelaron a él. Pero acá en este versículo dice que ya fue liberado. Gracias a Dios. Los eruditos bíblicos, hermanos queridos, de hoy dudan que Hebreos haya sido escrito por el apóstol Pablo. No tiene su estilo. No tiene su estilo. De manera que los candidatos que piensan que escribieron la epístola a los Hebreos puede ser Bernabé, puede ser Silas o Apolos, o de repente Priscila y Aquila. Bastantes argumentos que pueden ofrecer a favor de cualquiera de estos. Muchos eruditos están de acuerdo con los orígenes del padre de la iglesia del siglo III, quien escribió: solo Dios lo sabe con seguridad. No sabemos, amados hermanos, quién fue el que escribió esta epístola. Una cosa sí es segura. Una cosa lo podemos asegurar, es que esta carta no iba dirigida a judíos cristianos de Jerusalén por las referencias a Timoteo en Italia. Más bien parecía como si estos cristianos no se encontraran en Palestina. Pero ¿dónde estaban? No lo podemos asegurar. No sabemos a ciencia cierta quién escribió la epístola a los Hebreos, pero el que lo escribió, sin duda, conocía a Timoteo. Amados hermanos, entonces vemos pues, y casi estamos seguros, que Timoteo fue encarcelado también por su fe, al igual que el apóstol Pablo. Entonces dice, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, amados hermanos, vamos a encontrar una tremenda lista de los héroes de la fe. En segundo lugar, piensen en Jesús, que sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza de aquel suplicio. Nuestro Señor Jesucristo también fue, amados hermanos, Él mismo fue crucificado y Él mismo fue que sufrió tanto, amados hermanos, por nosotros. Entonces, pues, nadie sabe cómo llegó Timoteo a prisión. No nos dan mucha luz, amados hermanos, de cómo llegó Timoteo a la prisión. Bien pudo haber sido por su fidelidad a Pablo, quien había sido condenado por las autoridades romanas. Quizá fue porque acompañó a Pablo a su martirio fuera de la ciudad, mientras que aquellos cristianos hebreos, quienes tenían temor de identificarse como cristianos, se escondían en sus casas. Timoteo no. Tal vez eso lo llevó a la prisión, a Timoteo, como cómplice, como alguien que era también del entorno del apóstol Pablo. Tal vez por eso lo encarcelaron, hermanos. Nadie sabe por qué Timoteo fue a la cárcel. Pero si esto es seguro, que cuando Timoteo fue liberado de esa prisión, salió a seguir haciendo lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Seguramente, amados hermanos, que Timoteo no se amilanó. Él siguió predicando el evangelio a pesar de que lo habían encarcelado, porque Timoteo se caracteriza por su fidelidad. Él fue fiel, amados hermanos, y en Hebreos 11 hay una lista de hombres que están en la galería de los héroes de la fe. Ahí lo menciona a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, grandes hombres de Dios, amados hermanos. Pero es muy probable que también en esta lista aparezca el nombre de Timoteo, un hermano como cualquiera de nosotros, pero que fue fiel, fue leal, y a pesar de que lo encarcelaron, siguió predicando el evangelio. Y es por eso que su ejemplo, amados hermanos, ha llegado hasta nosotros. Entonces, pues, de acuerdo con la tradición, el hermano Timoteo fue martirizado en Éfeso. Eso dicen los estudiosos, que nuestro hermano Timoteo fue martirizado en Éfeso unos 20 años más tarde, durante el gobierno del emperador Domiciano, hombres enemigos del evangelio. Pero, amados hermanos, vemos la transformación y el cambio en este Timoteo, un joven con tantísimas debilidades, como cualquiera de nosotros, tímido, introvertido, enfermizo, ansioso, con emociones a flor de piel, que cuando sentía pena lloraba,
que cuando sentía alegría reía, un hombre como cualquiera de nosotros, pero amados hermanos, un hombre fiel y leal. Esto hemos aprendido en esta aventura tan hermosa del apóstol Pablo, esa amistad que hizo con su hijo en la fe, llamado Timoteo, que nos inspira, hermanos, la valentía de Pablo, esa entrega total al servicio de Jesucristo, y también Timoteo, un hombre común y corriente, así como nosotros, pero con características muy fundamentales que fueron la fidelidad y la entrega, la lealtad. Amados hermanos, en todo en la vida son virtudes que tenemos que cultivar como cristianos, fieles a nuestro Señor hasta la muerte, porque dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no solamente la fidelidad a nuestro Dios, sino también la fidelidad entre hermanos, fiel a tus padres, fiel a tus principios. Todo eso, amados hermanos, entra en la fidelidad y la lealtad. Cultivemos esos valores y que Dios nos ayude. Imitemos lo bueno y desechemos lo malo. Imitemos la valentía del apóstol Pablo y la fidelidad y la lealtad de Timoteo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. El próximo mensaje del miércoles estaremos estudiando tal vez a otro hombre de Dios que también nos inspirará para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.